Hola, que Dios te bendiga. En esta oportunidad me pareció importante y hasta prudente de tocar este tema debido también a que por las circunstancias en las que estamos pasando a nivel mundial, quizás tú o alguna persona llegada a ti esté transitando la difícil situación de un duelo debido a la pérdida física de un ser querido. Hace aproximadamente unos 2 años y medio estaba yo sentada en esta misma plaza grabándoles a ustedes un video donde les comentaba de mi testimonio de cómo Dios habló a mi corazón para traer el consuelo que yo necesitaba en ese momento cuando había perdido a mi hijo de 12 años a raíz de una enfermedad. Sin embargo, hoy, 3 años después de ese acontecimiento, puedo dirigirme a ustedes bajo la experiencia, con la experiencia de cómo fue este transitar y de cómo Dios me ha hablado y me ha enseñado durante todos estos años. Lo primero que quisiera conversarles es a la persona que conoce a alguien o que tenga que servir de acompañamiento a alguien que ha perdido a un ser querido. Lo primero que deberíamos entender es que no hay palabras que sean suficientes para calmar el dolor que se siente cuando una persona ha fallecido. No hay palabras humanas que nos puedan dar el consuelo que nosotros necesitamos. Esto además es bíblico, pero antes de hablarte de las escrituras, yo quisiera que todos entendieran que hay algo que es como universal. Y es que nosotros, los que hemos perdido a una persona a la que amamos mucho, sentimos un inmenso dolor, un vacío muy grande que debemos vivir y que debemos experimentar. Entonces, pasa que muchas personas, en su buena intención de que nosotros no sintamos ese dolor o que se aminore o se alivie el dolor que nosotros sentimos, tratan de aconsejarnos y de darnos palabras que parecen alentarnos. Pero la verdad es que muchas personas no sentimos ningún tipo de alivio, sino que por el contrario nos sentimos aún con una carga mucho más grande porque creemos en nuestro interior que necesitamos mostrarnos y hacernos fuertes como para encajar o para que parezca que nosotros no estamos sufriendo tanto, o porque tenemos la idea de que haciéndonos ver como que nos sentimos bien, quizás nos vayamos a sentir bien. Pero esto no es del todo cierto. Así que mi primer consejo para las personas que tengan que acompañar a alguien que esté en duelo es que mientras más callados, mejor. Entonces me dirán, bueno, ¿y si no vamos a hablar, qué vamos a decir? Bueno, en mi opinión personal, considero que las personas cuando están muy dolidas, sobre todo cuando es muy reciente esa pérdida, se vuelven un poco inútiles para hacer algunas tareas cotidianas con las que antes tenían que lidiar. Su rutina se hace mucho más pesada. Así que yo siempre aconsejo que antes de dar un consejo, lo primero que podrían hacer es quizás preguntarle a esa persona en qué te puedo ayudar. Dime de qué manera puedo aligerar tu carga. Quizás si es una mamá, pudieran ir a su casa, ayudarlas a cocinar o ayudarlas a limpiar o ayudarlas a buscar a los otros chicos, si tiene otros chicos, buscarlos a la escuela o alguna tarea que quizás ella haya tenido que hacer ya que le esté costando mucho hacer, porque de verdad que la tristeza que se siente a veces
Nosotros creemos que si ocupamos nuestro tiempo en hacer muchas tareas, nos vamos a sentir mejor. Pero la verdad es que muchas personas sentimos una carga muy grande porque tenemos responsabilidades que debemos cumplir y no tenemos la más mínima gana ni no tenemos ningún ánimo de hacerlas. Así que lo primero, y creo que lo más importante, sería preguntarle a esa persona qué es lo que necesitas. Dime en qué te puedo ayudar. Eso sería lo primero. Lo segundo es, en lo posible, escucharles, hablarles, incluso preguntarles acerca de esa persona. Muchos creemos y muchas personas creen que mientras menos le recuerdes a esa persona, va a ser mejor, pero es todo lo contrario. La verdad es que mientras más animes a esa persona a que hable de ese ser querido, esa persona se sentirá más en confianza y más libre para expresar el dolor, y así va a poder transitar mejor el duelo, porque va a poder recordar a esa persona, incluso los momentos que vivió con esa persona, bueno, las cosas buenas que esa persona dejó en su vida, y eso le va a traer cierta satisfacción. Así que yo opino que es completamente desacertado no hablarle de esa persona. Más bien es como ignorar el sentimiento que tiene esa persona hacia ese ser que ya falleció. En cambio, cuando nosotros le hablamos de esa persona y nos involucramos en ese sentimiento, esa persona incluso se siente más libre para acercarse a nosotros, para buscarnos en el momento en que se sienta mal y para desahogarse. Yo sé que a veces cuesta mucho escuchar a alguien que está triste, pero si de verdad tienes o formas parte de esa persona como para acompañarla, no sé, quizás sea un familiar muy cercano y sea alguien con quien siempre tienes que lidiar o que siempre tienes que ver, yo diría que bueno, que te llenes de valor y que te acerques a esa persona y que te animes a hacerle preguntas sobre el que falleció, sobre la que falleció. Eso me parece que es bastante importante. Lo tercero, y nunca está de más, son los abrazos silenciosos. Un abrazo siempre reconforta, un abrazo siempre es cálido, siempre muestra amor, sobre todo en este tiempo. Si no lo puedes ayudar haciendo alguna de sus labores, si de pronto no tienes el tiempo o no tienes incluso la voluntad para escuchar a esa persona, ofrécele un abrazo. Y no te prohíbas o no evites que esa persona de pronto se largue a llorar. Déjala que llore, porque le va a hacer bien. Y si tú ves que esa persona se va a sentir bien, te vas a sentir bien. Una cosa que sí quisiera decirles y que me parece súper importante es, por todos los medios, no le prohíban a esa persona llorar. No crean que si no llora va a ser bueno. No. O por ejemplo, a una mamá que tiene todavía más hijos, decirle, bueno, pero tienes que ser fuerte por los hijos que te faltan, por los hijos que todavía están vivos. No son palabras de consolación. Insisto, las palabras no traen consuelo cuando uno siente mucho dolor. Y nosotros en ese momento no sentimos para nada la fuerza ni las ganas de luchar por alguien más, porque en ese momento nosotros sentimos que la vida se nos fue juntamente con esa persona que falleció. Así que de ninguna manera evítenle a esa persona que llore o que se desahogue. No, más bien permítanle que lo hagan, anímenlo a que lo hagan. Es lo mejor que pueda hacer, porque es la forma de como mejor va a canalizar su duelo, es llorando y desahogándose. ¿Cuánto tiempo pasa una persona en duelo? Cada quien es diferente, cada quien tiene una historia diferente, vivió una historia diferente con esa persona que falleció.
Cada quien tiene cosas con las que tiene que lidiar, quizás personas con quien no pudo perdonar o que no se sintió perdonado, o porque le faltó cosas que dar, o porque dio mucho, o porque faltaron cosas que decir. O sea, cada persona tiene su historia y no podemos pensar que todos lo vamos a hacer de la misma manera. Pero sí, como les dije, hay cosas que me parece que son universales, porque en todo este tiempo que ha pasado me he dado cuenta que todos llegamos a ese punto, y es el que necesitamos drenar y dejar que fluya ese dolor para nosotros poder sanarnos y poder seguir adelante. Es importante, sobre todo a las personas que somos cristianas, no ir de lleno llevando. Está bien que nosotros llevemos palabra de Dios, que nosotros llevemos consuelo, pero es importante que nosotros busquemos sabiduría, que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para nosotros hablarles a la otra persona, porque hay mucha gente que en ese momento, y yo me incluyo aún conociendo a Dios, que en ese momento en el que estamos en duelo, renegamos de la existencia de Dios, o llegamos a sentir que Dios no es tan bueno como nosotros creíamos que lo era. Es algo que es completamente errado, pero cada quien necesita vivir su proceso y descubrir al Dios consolador y bueno dentro de ese proceso. Así que es bueno que nosotros seamos sabios al momento de hablarles a esa persona. Ahora, si tú mismo eres quien estás transitando por esta situación, mi consejo personal para ti es que dejes sacar y fluir la tristeza que sientes, pero que al mismo tiempo te atrevas con valentía a llorar y a desahogarte delante de la presencia de Dios, porque si no lo canalizas bien, podrías llegar a momentos en el que te sientas completamente deprimido y luego vengan algunas otras cosas como consecuencia de esto, que en vez de traerte mejoría, lo que va a hacer es empeorar la situación. Así que yo te animo a que valientemente delante de Dios, creas o no, pero que sea valiente el decirle: Dios, yo estoy mal, me siento mal, estoy triste, no tengo ni idea de por qué están sucediendo estas cosas, no entiendo por qué permites que pasen estas cosas, o lo que sea que tú quieras decirle a Dios, incluso si no es muy lindo, pero que te atrevas a hablarle a Él y a llorar delante de su presencia. Porque una cosa que yo, de la que puedo dar testimonio, es de que Dios no es ajeno a nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a nada, a ninguna circunstancia. Él siempre tiene el control, y si nosotros le permitimos a Él que forme parte de este duelo que nosotros estamos viviendo, Él se va a hacer cargo y nos va a enseñar el camino para nosotros sobrellevarlo, para salir de ese dolor y para mostrarnos incluso un propósito si lo hubiese. Bueno, este es mi consejo para todos ustedes. Espero que les sirva de ayuda. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y oro por todos aquellos que están transitando por este momento, para que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu consolador, venga sobre sus vidas, les acompañe y les muestre el amor y la bondad de Dios en medio de todo este proceso. Oro en el nombre de Jesús para que todas estas personas que tengan que acompañar a otros, la sabiduría de Dios esté sobre sus vidas y que sirvan de compañía y puedan mostrar y dar testimonio del amor de Dios, en compañía, en amor, en unidad. Los bendigo y que pasen un buen día.